Buenas tardes, Día Político por TSI. Estamos en los bajos del Congreso Nacional de la República porque la prensa todavía no ingresa. Y ausencia de las bancadas del Partido Nacional y de las bancadas del Partido Liberal en estos momentos en el hemiciclo legislativo. Solo está presente la bancada del PSH y la bancada del Partido Libertad y Refundación. Usted ya sabe, amigo televidente, lo que estamos viviendo en el Congreso Nacional de la República. Este tema de ratificar un acta, porque hay que cerrar una sesión que viene abierta desde hace 4 semanas, yo creo que esta es la 5ª semana, ya me van a sacar de duda los diputados que tengo aquí conmigo. Y la necesidad de aprobar el presupuesto general o el presupuesto del electorero, los 1.737 millones de lempiras para las elecciones del 30 de noviembre. ¿En qué contexto? O se cierra la sesión y se ratifica el acta de las últimas sesiones, se abre una nueva sesión y se aprueba el presupuesto, o con las sesiones así abiertas, sin ratificar ningún acta, entonces se aprueba el presupuesto electorero. Lo que pasa es que el presupuesto entró con las sesiones abiertas. Bueno, y aquí están los diputados que nos van a sacar de dudas. ¿Cómo está, diputado Daniel Discua? Buenas tardes, un saludo al pueblo hondureño, en especial pues, al departamento de Comayagua, al cual representamos, y ya listos para debatirnos. Diputada Fátima Mena, ¿cómo está? Muy buen día, Ramón, un gusto estar con ustedes aquí en Día Político a estas horas de la noche, desde los bajos del Congreso, en una sesión que nuevamente, de forma irresponsable, no arranca en tiempo y en forma. Diputado Mario Argeñal, de Libre, un gusto ¿cómo está? como siempre estar aquí en Día Político, contribuyendo a fortalecer identidades y a darle certidumbre al pueblo hondureño. Hoy debe haber sesión. Bueno, comienzo con usted. 5 de la tarde en punto convocados, 6 de la tarde 2 minutos y todavía no comienza. ¿Por qué? Bueno, hay una tradición penosa en este Congreso, y no solamente en este, sino en otros congresos. Hay una tradición de incumplir precisamente con la ética y con la responsabilidad que nos corresponde como congresistas. Reitero, esto no corresponde exclusivamente a este Congreso, este es un hábito que debemos de desmontar, esa es una tarea que debemos de desmontar, es una tarea que nos corresponde a todos, porque si bien es cierto, las sesiones deben de iniciar producto de los consensos construidos, también las sesiones deben de garantizarse que tienen los consensos construidos antes de convocarse. ¿Habían consensos? Eso es lo que se nos indicó, que existían consensos para el día de hoy. Bajo esa dinámica fuimos convocados para el día de hoy. Ese fue el anuncio que hizo el presidente del Congreso Nacional de la República, que para el día de hoy teníamos los consensos correspondientes. ¿El consenso para qué? ¿Para aprobar el presupuesto de las elecciones generales? El consenso para fortalecer la democracia, que está representado precisamente en aprobar ese presupuesto para las elecciones generales. ¿Quién rompe el acuerdo? ¿Quién rompe el consenso? Bueno, penosamente, la tradición de desmontar los consensos. Eso rompe los acuerdos. ¿Quiénes? Los que están Partido Nacional, Partido Liberal. Los que están acostumbrados a crear un clima de incertidumbre que no favorece en nada a este país. Bueno, la culpa es de ustedes entonces. Ya hablo con usted, diputada Fátima. Sí, es que mire que si no existiera el Partido Nacional, ¿cuál sería la causa de Libre, verdad? Siempre estarnos culpando a nosotros, pero refresquemos un poquito la memoria. La semana pasada hubo un incidente aquí bastante penoso, Ramón, hubo golpes, hubo trifulcas, después de eso hubo una reunión entre todas las fuerzas políticas y el presidente Luis Redondo, y se dijo que se iba a dar una tregua, un compás de espera, para hoy ver si se podía llegar a un acuerdo. No había un acuerdo. ¿No había consenso? No, se había hablado de poder cerrar. ¿Dónde saca entonces el diputado Argeñal que había consenso? Bueno, él tendrá su tesis. Lo que sí le puedo decir es que nosotros éramos del criterio de cerrar la sesión y abrir una nueva para aprobar el presupuesto, pero en estos días pasó algo bastante interesante. Mire que ya no se ocupa cerrar las actas para publicar decretos, ya mandaron a publicar lo del CAF sin cerrar la sesión. Entonces eso obviamente como oposición nos pone en alerta y nos empezamos a preguntar algunas cosas. Ya no son necesarias las actas, que es el documento que da fe del acto jurídico realizado para publicar decretos en la Gaceta. Entonces en ese momento, es por eso que ahorita estamos como bancada, que estamos aquí en el Congreso, Ramón, estamos en la antesala y estamos esperando instrucciones para ver qué decisión tomamos. Ustedes no están en el hemiciclo, ustedes están en la parte de atrás, de aquí del Congreso. Es correcto, ahí estamos los 43 diputados. Y también los diputados del Partido Liberal. Una parte. Fátima Mena, ¿había acuerdo, Fátima? Por favor, usted sáquenos de este rollo político. ¿Había o no había consensos desde la semana anterior para que hoy, 3 de junio, se aprobara el presupuesto electorero?
Bueno, lo que se nos fue informado por el doctor Carlos Umaña, ¿verdad, jefe de bancada? Es de que pues se iba a suspender la sesión la semana pasada, sí, y que esta semana íbamos a discutir justamente el presupuesto de las elecciones. Yo creo que la responsabilidad o la irresponsabilidad del presidente del Congreso de mandar a publicar unos préstamos sin que se haya seguido el proceso legislativo correspondiente, como es la ratificación del acta, que es un hecho que la Constitución de la República no le va a decir a usted con punto y coma los procedimientos, porque no es una norma procedimental. Los parlamentos se rigen por normas y estándares internacionales, y la ratificación de las actas es una norma que se encuentra incluso dentro de las mismas reglas de Robert y que siempre se ha estilado. Sin embargo, este Congreso, emulando malas prácticas del pasado, pues evita o se salta este paso importante, acreditándose él y los secretarios de forma irresponsable e ilegal el proceso de ratificar acta para la emisión de un decreto legislativo, que es lo que se envía al Ejecutivo para sanción y posteriormente a la Gaceta para publicar. Entonces, el presidente, en este caso, perdón, el jefe de la bancada, el doctor Carlos Umaña, advirtió que hacerlo de esa forma era ilegal y que caía sobre la responsabilidad del presidente y de los secretarios. A nosotros lo que nos parece es que estamos cansados del tripartidismo, y se lo digo como Partido Salvador de Honduras, de estos pactos oscuros que hacen bajo la mesa para poder generar una crisis y un caos aquí en el Congreso Nacional. ¿Del tri? Del tripartidismo, es que ahora ya no hay un bipartidismo. Pasamos de un bipartidismo al tripartidismo con prácticas o malas prácticas que se siguen emulando, y por eso es que partidos como el Partido Salvador de Honduras le somos incómodos a ese status quo, a esa clase política, precisamente porque hacemos este tipo de cuestionamientos. ¿Qué dijo Carlos Umaña en la sesión de bancada? Con jefes de bancada, les digo, lo que usted pretende hacer, presidente, no es correcto, pero si usted lo hace va a ser su responsabilidad, porque como jefe de bancada yo no le puedo decir al presidente qué puede hacer. Si él lo hace, es responsabilidad del presidente y los secretarios. Ahora, mire la responsabilidad de la bancada del Partido Salvador de Honduras. ¿Quiénes son los que están ahí puntuales sentados para poder discutir? Los del PSH. Los del PSH, porque entendemos la importancia de discutir temas que no solamente tienen que ver con el presupuesto que tiene el Consejo Nacional Electoral, sino que muchos otros temas que deberíamos de estar discutiendo el día de hoy. Un minuto cada uno, antes de terminar la pausa. ¿Cómo reacciona usted? No, precisar que hoy venimos a esta sesión del Pleno con la confianza que representaba la garantía de convocatoria efectuada la semana recién pasada, donde veníamos a aprobar precisamente el presupuesto para las elecciones 2025 para darle certidumbre al pueblo hondureño. Penosamente nos encontramos los diputados de Libertad y Refundación, algunos diputados de PSH, esperando que la sesión dé inicio. No, pero Fátima les está tirando a ustedes como tripartidismo, que ustedes son los responsables de esto que está pasando en el Congreso Nacional, que pactan una cosa, después se echan para atrás y prácticamente no resuelven o no cumplen con los consensos. Así dice Fátima. No, mire, mucho cariño para la gente del PSH, pero es que todo el mundo es santo en pecado ajeno. El PSH es una fuerza política representada aquí, que de hecho llegó en alianza con el Partido Libertad y Refundación, y pienso que si tienen presencia tampoco es justo que vengan a desmarcarse si ellos también son parte de este Congreso Nacional, también han tomado decisiones, buenas o malas, pues que el pueblo juzgue, pero no me parece justo, Ramón, que hablemos de tripartidismo, ¿no? Cada quien tiene sus posturas políticas, el Partido Nacional tiene la suya, antes el PSH todo le aplaudía libre, pero a raíz de la fisura, pues le toca hacer oposición y hablar así, ¿no? Me voy a la primera pausa, no se me vayan, por favor, de todos modos ni comienza la sesión. Pausa, ya regresamos. Continuamos en los bajos del Congreso Nacional de la República a propósito de una ligera llovizna. Bueno, no llovizna, lluvia, cayó aquí en el centro de la capital y un congestionamiento terrible. Es un congestionamiento horrible aquí frente del Congreso Nacional de la República. Bien, ¿sabe usted cuál era el acuerdo según Carlos Umaña? El acuerdo entre el Partido Liberal, Partido Nacional y PSH la noche del miércoles era lo siguiente: venir hoy a sesión, aprobar el presupuesto de las elecciones generales, estamos hablando de los 1.737 millones de lempiras, aprobarse si se cierra o no se cierra la sesión, o si se ratifica o no el acta, pero que se aprobara el presupuesto y que se enviara ese mismo al Ejecutivo para que se publicara, así como se publicaron los recursos
y los préstamos de la CAF, que inmediatamente se aprobara en el Diario Oficial La Gaceta y que posteriormente se aprobara, se discutiera la ratificación o no. Pero como que las cosas se diluyen fácilmente aquí con los políticos en el país. Así era, ¿verdad? Eso me dijo el doctor Umaña hoy en TN5 Matutino. Bueno, primero que todo, lo que el doctor nos informó es que había un acuerdo del cual él advirtió, ¿verdad?, cuáles eran los riesgos de mandar a publicar sin seguir el proceso de ratificación, pero que desafortunadamente se ha hecho pues un hábito en este Congreso, porque en otros congresos no habíamos visto esta situación. Las malas prácticas de los congresos pasados eran las famosas federatas, ¿recuerda? Que entonces lo que hacían es que modificaban el contenido de los decretos, pues omitiendo el proceso legislativo, pero ambas son ilegales, o sea, ambas son malas prácticas que no debemos de permitir y ni mucho menos respaldar, y por eso es que el jefe de bancada, el doctor Carlos Umaña, advirtió. Lo que nosotros creemos es de que aquí ha faltado talento por quien dirige el Congreso Nacional en el proceso de construcción de acuerdos y consensos. Llevamos 3 años y medio, yo le puedo decir cuál es la agenda legislativa del Congreso, no de Luis Redondo, no de Libertad y Refundación, porque cada partido llega con su agenda. El talento de quien dirige un Congreso, un país, una institución, es tener la habilidad, y sobre todo en el Congreso Nacional, de poder dialogar y poder construir consensos a favor de Honduras y no de intereses particulares o de grupos. ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros bajo este liderazgo? Hemos visto que se han emulado lo que tanto cuestionaron por 12 años, y era justamente que se hacían acuerdos para satisfacer intereses particulares o de grupo y no el bienestar. Y es por eso que PCH decía, ocupamos que se le apruebe, mire, con todo y lo malo que nos ha tratado el Consejo Nacional Electoral, pero ¿para qué? Es triste lo disfuncional que está el Consejo. Pero para nosotros como diputados es importante la democracia hondureña y entendemos que hay que aprobarles el presupuesto para generar certeza y que sigan los procesos al interno para tener elecciones el próximo mes de noviembre. Se me quedaba otro elemento. El consenso establecía dispensar 2 debates y aprobarse en uno solo. Hoy 3. No sé si eso va a prosperar y la sesión que ha sido convocado para las 5 comienza a 7, 8 de la noche, no sé, y se apruebe el presupuesto. Daniel Discua. Bueno, pero dispensar debates es algo que pasa cada rato aquí, o sea, no es algo que yo vea de manera negativa, y aprobar el presupuesto del CNE para tener la certidumbre de que vamos a tener elecciones en noviembre es algo que estoy seguro que la población va a ver con buenos ojos. El tema es cómo se va a aprobar, bajo qué procedimiento, y nosotros siempre hemos sido de la tesis de cerrar la sesión, que ya lleva casi un mes y una semana abierta, y abrir una nueva sesión para poder discutir este tema. Sin embargo, a este punto, con lo que ocurrió al ver que se publicaron esos decretos del CAF, primero yo me pregunto, ojalá si mandaran a publicar las demás cosas, entonces ahí hay un tema de las tarjetas de crédito que va a beneficiar mucho al pueblo hondureño, al bolsillo del pueblo. Publíquenlo ya, y nosotros nos enfrancamos en lo que va a ser el tema del presupuesto del CNE. Bien, diputado Mario. Habían consensos. Yo no comprendo por qué, existiendo consensos para que el día de hoy aprobásemos el presupuesto para las elecciones del 30 de noviembre, no respetamos los consensos. Si los consensos se establecían, como bien lo precisó usted, de propia voz del doctor Umaña, de que incluía fundamentalmente el interés de aprobar el presupuesto, que el tema del acta, pues no importaba si se aprobaba o aparecía en línea A o en línea B, que lo importante era el presupuesto para darle certidumbre al pueblo hondureño. Es difícil poder indicar que se construyen liderazgos fuertes cuando no se respetan los consensos, cuando hay la intención de crear climas de incertidumbre al interior de una sociedad. Es difícil. Es difícil para el presidente Redondo cuando ayer se le indica una cosa y mañana se le precisa otra. Es difícil construir, edificar gobernabilidad cuando se hace una cosa, se dice una cosa y se hace otra. Bueno, ¿quiere decir algo? Sí, yo quisiera tal vez solamente compartir de que es que yo creo que quien dirige tiene que generar esa confianza. Por ejemplo, ¿cómo no va a haber incertidumbre, Ramón, cuando el hijo de la presidenta Xiomara Castro se le pregunta que cuándo se va a aprobar la ley de justicia tributaria y la respuesta es cuando la oposición se descuida? O sea, es que miren, esas son las cosas que han deteriorado la institucionalidad.
Un político lo que tiene como valor es su integridad, su palabra. Debemos ser predecibles y generadores de confianza. Pero desafortunadamente los liderazgos que ha tenido Honduras en las últimas décadas, incluyendo los liderazgos que ahora, porque yo le voy a decir con todo respeto, mi respeto al licenciado Argeñal, hemos trabajado, cuando llegamos a acuerdos en las comisiones se han respetado. Yo no lo puedo meter a él en ese mismo costal, pero es que no tenemos a ese tipo de representantes ahí arriba en la junta directiva, sino que tenemos politiqueros, o sea, personas que simple y sencillamente son igual a lo que antes criticaban, que ellos también han... Mire, ¿qué fue lo que pasó cuando se aprobaron las adendas y se aprobó el presupuesto? Era un acuerdo del tripartidismo. Pero ¿por qué se les cae eso? Porque meten temas que no estaban dentro de los acuerdos. Entonces, esa cultura de no cumplir acuerdos, de desconfianza que se ha venido arrastrando, es lo que hoy tiene de rodillas, desafortunadamente, la institucionalidad, y por eso es que se vuelve tan importante su renovación. Me permiten ir a la segunda pausa para que entre Daniel Discua también dando su opinión sobre este tema. Ya regreso. Bien, aquí el diputado también, Daniel Discua, porque creo que la sesión ya va a comenzar, ya entró la prensa. Sus consideraciones a las que hemos estado hablando, por favor, sobre esto, cómo se están dirigiendo las sesiones en el Congreso Nacional. Mire, primero entender que la política, por eso es política. Si ni en su casa usted y su esposa y sus hijos piensan igual, pues aquí se vuelve aún más difícil, y lo que yo no puedo aceptar es que pues se pretenda decir que es que hay negociaciones oscuras. Mire, en política la negociación es inevitable, pero entiéndase por negociación no un tema mercantilista, sino un tema de llegar a acuerdos y a consensos. Y hemos llegado a una desconfianza aquí, que si uno viene, que por qué viene, porque les hace quórum. Que si uno no está, que por qué no está, porque tiene un acuerdo. Entonces no se trata de eso. Hay que respetar las diferentes posturas políticas. Sí señalo que lo que debería hacer la Junta Directiva es conseguir los votos. Y si consiguen los votos, pues nadie se va a enojar, porque al final este es un sistema democrático. Lo que no aceptamos es que se pretenda hacer de jugadas, ¿no? de pasajes oscuros, como el que dijo el hijo de la presidenta, pero hay que entender que esto así es. También hay que reconocer que en el pasado, cuando mi partido dirigió el Congreso, pues hizo algunas cosas ahí que se valió de algunos pasajes de la ley para poder aprobar los decretos. Esto así es. Nosotros desde el día 1 como Partido Nacional hemos sido oposición, seguiremos siendo oposición, seguiremos señalando aquellas cosas que no nos parecen correctas y seguiremos aquí haciendo nuestro trabajo, ¿no? Miren qué enredo nos tienen a los hondureños, bueno, no a los hondureños, y los hondureños ya sabemos cómo se actúa aquí en el Congreso Nacional de la República, no digamos nosotros los periodistas. Yo creo que a nadie van a tomar del pelo. Pero ¿en qué enredo nos tienen? No pueden cerrar una sesión que lleva casi un mes abierta, ratificar un acta, solo porque se aprobaron 190 millones de lempiras de la CAF, que ya se fueron publicados en la Gaceta. Si el procedimiento de publicarse fue irregular o no fue irregular, la justicia y la fiscalía del Ministerio Público tendrá que actuar. Pero ¿cómo condicionar la aprobación del presupuesto al Consejo Nacional Electoral? Esas son las cosas que no entendemos. ¿A qué juegan los políticos en Honduras? ¿A qué juegan, Fátima? ¿A qué juegan, Daniel? ¿A qué juegan, Mario? Y primero le pregunto a usted, ¿a qué juegan aquí en el Congreso Nacional? Mire, lastimosamente existe una tradición de la desconfianza y que tiene soportes históricos. Sí. Tenemos razón de desconfiar. Nos engañaron los españoles, nos engañó la tradición del bipartidismo en gran parte de nuestra historia, nos engañaron las compañías bananeras, el capital minero, nos engañó la clase económica poderosa de este país, y por tanto llegamos a estos espacios como el Congreso Nacional, revestidos de una tradición histórica de engaños. Eso evidentemente genera desconfianza. Hay mucho que hacer desde este poder del Estado, pero yo siento que en la medida en que vemos congresistas, porque yo escuchaba al compañero del Partido Nacional reconocer los desaciertos de su institución política en el pasado reciente. Nosotros reconocemos que tenemos mucho que mejorar, ¿verdad?, desde este gobierno, pero también decir que desafiar las tradiciones históricas no es fácil. Cambiar los hechos no es fácil, sobre todo cuando no se hacen o realizan algunas prácticas del pasado que pasaban precisamente por comprar conciencias que hoy no se están realizando. Sí, tenemos muchos desafíos como clase política en este país. Antes de que intervenga Fátima, ¿quiere decir algo, No, mire, la sensatez debería ser importante en política. En todos los partidos hay gente buena y mala, como decimos en el pueblo. Obviamente Libre tiene su agenda, Libre quiere cumplir con los compromisos
que tiene, uno lo entiende, pero que entiendan que no es solo de decirlo, tienen que llegar a acuerdos, tienen que llegar a consensos, y nosotros como Partido Nacional, claro, nosotros estamos interesados en que se apruebe el presupuesto general de elecciones, porque sabemos que en este momento nuestra institución goza de mucha simpatía y que somos muy competitivos para noviembre. Y decir que no está mal reconocer que hubo errores en el pasado, lo que sí está mal es que las personas que hoy dirigen Honduras están haciendo muchas cosas de las que tanto criticaron, si no es que peor, entonces ahí es donde ya no les luce. Diputada Fátima. Bueno, yo creo que primero es importante que entendamos que la política no es lo que vemos aquí en el Congreso. La política es la búsqueda del bien común. Yo creo que traer más políticos que realmente busquen el bien común y no politiqueros, que son los que muchas veces lideran estos espacios de toma de decisión, es lo que tenemos que, pues de una u otra manera, ir eliminando, ir sacando y renovando. Yo creo que este año, este 2025, es una oportunidad que el pueblo hondureño tiene para ser mucho más consciente al momento de ejercer su voto. No llevar a personas que dicen una cosa hoy y cuando están en el poder hace otro. Que cuando estaban en la llanura sacaban carteles y criticaban, pero medio llegaron con un poquito de poder y han perdido completamente el piso. Porque el poder lo que debe de servir es para buscar el bien común y satisfacer y resolver los problemas que hoy el pueblo hondureño tiene, que es falta de empleo. El pueblo no quiere que le regalen bolsitas ni techos que con eso le van a comprar la conciencia. La gente quiere tener dignidad, de ganarse dignamente el dinero para llevarle alimento a sus familias, tener acceso a la salud. Esos hospitales están saqueados, pero ¿qué es lo que hemos visto? Que cada gobierno que llega genera una esperanza, pero como se comportan igualito a los que tanto criticaron, es por eso que no tenemos las soluciones que el país necesita. Este 2025 debemos de ser conscientes que debe ser el año del renuevo, del cambio, y buscar las personas que realmente se preocupen por el bien común y no por satisfacer intereses de grupos de particulares. Para ir terminando y cerrando las entrevistas, ¿qué otras cosas contiene la agenda para esta semana? Bueno, realmente tenemos una incertidumbre porque el año pasado sí vimos una agenda bastante larga que tenía reformas, inclusive la ley orgánica del Poder Legislativo, el tema de los diputados que faltan, la ley de justicia tributaria, el presupuesto del CNE. Bueno, había como 30 puntos en una agenda que leyó la secretaria, pero ya para el día de hoy imagino que eso cambia totalmente por lo transcurrido en los últimos días. Así que bueno, Ramón, vamos a esperar porque hasta esta hora nosotros agenda no tenemos. ¿No hay agenda, Mario? No, mire, yo solo quiero precisar lo siguiente. Ajá. Pese a que tenemos algunas prácticas inapropiadas, no somos iguales. No somos iguales porque no destruimos las empresas públicas. No somos iguales porque no les hemos agendado a este pueblo hondureño en pobreza un nuevo ajuste fiscal. No somos iguales porque hoy se recupera la escuela pública. No somos iguales porque tenemos una agenda de no entreguismo del territorio nacional. No somos iguales porque estuvimos en contra de las sedes, de las zonas especiales de desarrollo económico, que hoy ya no son ley de la República. No somos iguales porque le apostamos a la lucha contra la corrupción. Tampoco somos iguales porque se abolió una ley de decretos. Se cometen errores en este poder del Estado, sin duda, pero estamos en proceso de mejorarlo. 30 segundos para que concluya su comentario. Bueno, las sedes no quedaron derogadas porque no ratificaron, nos engañaron con esa ley, la CICI nunca vino. Entonces yo creo que hay que definitivamente renovar la clase política y el pensamiento. Yo creo que tampoco se va a lograr de la noche a la mañana y yo creo que no premiar a los que lo han hecho mal, simple y sencillamente, y buscar realmente alternativas que nos permitan pues tener esperanza en que un nuevo gobierno realmente nos va a ayudar a avanzar hacia esa sociedad igualitaria, justa y digna que el pueblo hondureño tanto necesita. Gracias, diputado. Gracias, diputado Mario Arguiñano, muy amable. Gracias, diputada Fátima. Gracias, diputado Daniel Dispa, por compartir con nosotros acá en el Día Político. Le comento, ya va a comenzar la sesión, ya está el presidente del Congreso, don Luis Redondo, su junta directiva, las bancadas tanto liberal como el Partido Nacional a la espera de ver qué es lo que se presenta en agenda legislativa en la sesión de hoy. Que pasen todos una feliz y bendecida noche.